Visita nuestro sitio web en www.noticiasdesalud.com.ar. 16:07, seguimos con mucho más Noticias de Salud de Radio y ya llegó nuestra próxima invitada, que es un honor que esté acá, es una eminencia en el tema, así te lo digo, y vamos a hablar de diabetes. Ella es la doctora Virginia Prieto, es jefa del Servicio de Nutrición y Diabetología del Hospital Central de San Isidro, también es miembro de la Sociedad Argentina de Diabetes y también es docente asociada de nutrición de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo anda, Doc? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por estar acá. Y bueno, está acá porque la diabetes es un tema para hablar todo el año, pero justamente el 14 de noviembre se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes, que yo digo que es una enfermedad crónica, pero no una sentencia, porque se puede prevenir y controlar con un estilo de vida saludable. Y de eso vamos a estar hablando. También el Hospital Central organiza una jornada solidaria mañana en el paseo de bicicletas en Martínez, así que ya te vamos a estar tirando data sobre eso, pero quiero empezar por el principio y quiero que me definas, porque es una palabra que se repite, pero mucha gente no sabe qué es. ¿Cómo podemos explicar de la manera más sencilla qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad que decimos que es crónica, no por gravedad, sino porque una vez diagnosticada no se cura. Puede tener excelente control, el paciente puede remitir a valores casi normales de glucemia, pero por el momento no tiene curación absoluta. Por eso es crónica, de evolución crónica, ¿sí? Que se caracteriza y la diagnosticamos por la medición del azúcar en la sangre, que le llamamos glucemia. Cuando los valores de glucemia superan determinado índice, tomamos dos valores como referencia, nunca uno solo, por lo menos dos valores. Si se superan esos valores, se hace el diagnóstico de diabetes. La podemos diagnosticar por la glucemia de ayuno, que es ir al laboratorio con 8 horas de ayuno y sacarse sangre, y hay otros métodos como la prueba oral de tolerancia a la glucosa, que son más extracciones, la pedimos en determinadas circunstancias. Eso básicamente es aumento de azúcar en sangre que compromete tanto el metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas, de las grasas, es decir, es, plurimetabólica le llamamos nosotros, ¿sí? Y la diagnosticamos del modo que te digo. Y hay distintos tipos. Las diabetes, decía un profesor mío siempre, las diabetes. Excelente explicación. Y justamente antes de avanzar con el tema, sabemos que hay distintos, pero vamos a concentrarnos en la tipo 1 y la tipo 2. Vamos a decir cuál es la diferencia. Perfecto. La tipo 1 es una enfermedad autoinmune, de las tantas que existen. En algún momento de la vida, el organismo deja de reconocer como propia alguna estructura. Por ejemplo, las células que segregan la insulina. El organismo lo toma como algo extraño, genera anticuerpos contra esas células y a lo largo de un tiempo no demasiado extenso, destruye las células beta del páncreas, que son las que segregan insulina. Entonces el paciente en un lapso breve de tiempo queda sin producción propia de insulina. Suele afectar a niños, a veces desde el nacimiento, poco frecuente pero ocurre, a lactantes, a primera, segunda infancia, adolescentes y adultos jóvenes. Eso es lo más común. Hay excepciones, pero eso es lo más frecuente. Y es una enfermedad que, como el paciente queda sin producción propia de insulina, necesita del tratamiento inyectándose insulina para lograr un buen control de la diabetes. Por ahora el tratamiento es ese, hay muchísimo en investigación en todos los tipos de diabetes y tal vez un tiempo más adelante nos podamos encontrar y decir que tenemos también otras alternativas. Pero por ahora el tratamiento es insulina. La tipo 2 es diferente, tiene más predisposición genética, se suele ver en la familia más de un diabético tipo 2, muy frecuentemente se asocia a obesidad, muy frecuentemente, no siempre, pero en la mayoría de los casos, tiene, como decía, esta predisposición genética y la característica es que
aparece en edades más grandes, a partir de los 40 años, lamentablemente, con los cambios de estilo de vida, la alimentación de los chicos, el sedentarismo y demás, tenemos ya prevalencia de diabetes tipo 2 en niños y adolescentes mucho mayores de cuando yo empecé en esta especialidad. Tiene que ver muchísimo con el estilo de vida, alimentación, sedentarismo, otras comorbilidades, por ejemplo, la hipertensión, la dislipemia, que es el colesterol alto, los triglicéridos altos, tiene mucho que ver con toda esa patología que nosotros llamamos síndrome metabólico. Bien. Y es la más frecuente, 90% de los diabéticos la son... 2. Exactamente. La 2. El 90% son diabetes 2. O sea, Doc, que una persona que desde los 20 y pico de años toma alcohol, no hace deporte, come ultraprocesados, sí, esa persona tranquilamente podría desarrollar diabetes tipo 2 a los 40 y pico. ¿Se manifiesta esto? Sí, más o menos. Se puede manifestar antes. Antes también. Porque ahora los niños tienen comidas mucho más hipercalóricas, mucho más hiperhidrocarbonadas, con grasa saturada, y por distintas razones, que es extenso de comentar, pero por distintas razones los chicos son más sedentarios que en otras épocas, ¿verdad? El acceso a la tecnología, el acceso a las pantallas, cierto temor por inseguridad, entonces hay una cantidad de cosas que hacen que el chico esté más confinado a estar quieto jugando. Claro. Y eso ha hecho también que la diabetes 2 sea muy prevalente en esa edad cuando no lo era hace un tiempo. Y la persona que va teniendo este estilo de vida que no es saludable, a lo largo de los años se expone, entre otros riesgos, al riesgo de la diabetes 2. Impecable explicación. Y ahora me das el pie para meterme en otro tema que me parece fundamental y quiero que te explayes sobre eso, que es la prediabetes. ¿Qué podemos decir acerca de la prediabetes? Esa es una pregunta muy interesante, Leo, porque hoy por hoy el mundo diabetológico toma la prediabetes con gran importancia. ¿Por qué? Primero porque decimos que cuando nosotros diagnosticamos diabetes, que son 2 glucemias iguales o mayores a 126, con eso hacemos el diagnóstico. Previamente y sobre todo en la diabetes 2, el paciente tiene tiempo ya de que no está funcionando bien metabólicamente. Ya la célula que produce insulina está afectada, lentamente va expresando su problema. Pero lo que sabemos es que nosotros tenemos que actuar antes que aparezca la diabetes. Hay un grupo de pacientes que nosotros pedimos un análisis de control o su médico clínico y no es normal, tampoco tiene valores que lleguen a diabetes. Ese entremedio se llama prediabetes o disglucemias. Los riesgos de esos pacientes son que tienen mucha mayor posibilidad de desarrollar diabetes si no hacemos nada y además que tienen igual riesgo cardiovascular que si tuvieran diabetes. Entonces, empezando a trabajar desde esa etapa, podemos llevarlo a la normalidad, ellos sí pueden revertir estos valores, llevarlo a la normalidad, que no se diabeticen y además evitarles patología cardiovascular, que es la que lamentablemente produce más mortalidad en nuestro país y en el mundo. Clarísimo. ¿Y es correcto decir, Doc, cuando hablamos de diabetes, que es una epidemia y a ese nivel o no? La diabetes tipo 2 y la obesidad son epidemias mundiales. Se hablan de las epidemias del siglo XXI. Del siglo XXI. Que son enfermedades crónicas no transmisibles. No transmisibles en el sentido de que no me contagio, ¿verdad? No me contagio la diabetes ni la obesidad. Claro. Puedo tener susceptibilidad genética, que es otra cosa, pero son la epidemia del siglo XXI. Perfecto. ¿Y cuáles son, Doc, esas manifestaciones evolutivas si no hay una atención como corresponde, como debería ser? Lo que llamamos manifestaciones evolutivas de la diabetes, muchas veces le dicen complicaciones. Yo no estoy muy de acuerdo con ese término y muchos colegas no lo estamos, porque complicación es cuando uno tuvo un evento que no pudo predecir, que no pudo prevenir y que ocurrió. Pero en cambio, estas son manifestaciones. Si el paciente diabético no ordena un tratamiento, eso es la diabetes librada al azar. Son manifestaciones evolutivas, no es que se complicó, es que no atendiendo a un tratamiento, eso iba a ser lo que iba a suceder.
Eso se lo remarcamos mucho en las charlas a los pacientes para que entiendan que ellos tienen todas las herramientas. Siempre se necesita un paciente comprometido con el tratamiento y un médico comprometido con los pacientes. Esas dos variables ayudan muchísimo. ¿Cuáles son? Macrovasculares, es decir, las que me afectan grandes arterias, ¿sí? Afecciones de grandes arterias, corazón, infarto, por ejemplo, o lo que llamamos síndrome coronario, que entra en una cantidad de cosas, pero es decir, que las arterias del corazón se empiecen a engrosar y se puedan tapar y deje de llegar oxígeno al corazón. Eso es un infarto. Problemas vasculares en las arterias que van al cerebro. Se empiezan a engrosar, se tapan con placas que llamamos de ateroma, que tienen colesterol, que tienen calcio, pero la diabetes me predispone a eso también, y eso puede ser una ACV o todas las variantes que existen. Y el tercer gran territorio macrovascular son los miembros inferiores, que las arterias de las piernas se pongan más gruesas, se tapen y tenga el problema de quedarme sin circulación en una pierna, lo cual es gravísimo porque se puede perder un miembro inferior. ¿Eso es lo que termina en amputación? En amputación, exactamente. Las microvasculares toman pequeñitos vasos de varios órganos. La retina, eso es la retinopatía diabética, el riñón, y se llama nefropatía diabética, o los riñones, mejor dicho, y los nervios periféricos, los nerviecitos que son los cablecitos que nos llevan la sensibilidad y los estímulos hasta los deditos del pie. Bueno, esos nervios, los pequeños vasos que los irrigan, se afectan mucho también. Y eso se llama neuropatía diabética, que de ser avanzada y grave, produce úlceras y puede producir amputaciones también. Es impresionante cómo empieza a atacar diferentes partes desde la vista hasta... Es tremendo. Hay mucho más para decir. No, pero ya con esto es demasiado. ¿no? Hoy sabemos mucho más todavía. El tema es el siguiente. Grandes y pequeñas arterias tenemos en todos los órganos. Claro. Todos los órganos están irrigados. Si la hiperglucemia me va a ir dañando las paredes de las arterias, pequeñas o grandes, me va a ir dañando, por ende, todo el organismo. Algunos mayormente que otros, pero en definitiva tenemos acúmulo de grasa en el hígado, es decir, que el hígado también se afecta. Hay una cantidad de variables totalmente prevenibles si uno aprende a hacer el tratamiento correctamente. Claro. Doc, y después me imagino cómo debe ser el impacto emocional cuando una persona es diagnosticada con diabetes, más o menos a los 60 y pico, que hoy en día no es una persona totalmente activa, pero que tiene que privarse de ciertas comidas que a esta persona le encantan, ¿no? ¿Cómo debe ser adaptarse a eso, el impacto también emocional, ¿no? De golpe no puedo comer más esto, no puedo tomar esto. Sí, yo creo que el momento del diagnóstico es un impacto a cualquier edad, Leo, a cualquier edad. Un chico, un adolescente, en donde uno debe plantearle que tiene una enfermedad crónica que por ahora no se cura, o una persona de mediana edad, o un adulto mayor. Para cualquiera es un impacto saber que uno ahora es portador de una enfermedad que por el momento no tiene curación. Las cosas importantes que siempre decimos es, tenemos buenas noticias. Primero, tiene tratamiento. Segundo, no es complicado hacerlo. Tercero, se estudia y se sabe cada vez más en diabetes. Y cada vez vamos mejorando con el conocimiento una cantidad de cosas que años atrás ni nos imaginábamos que íbamos a poder hacer. Y lo segundo es la alimentación. En realidad hay mucho mito con eso. La alimentación del paciente con diabetes es la que debemos hacer todos. Eso es lo que uno debería entender. Qué buena frase. Los lineamientos que le damos a un paciente con diabetes es alimentación saludable que quisiéramos que haga la población general. Le decimos que se le da un plan desarrollado, ¿no? Pero lineamientos generales. Que no coman exceso de grasa saturada, que no consuman exceso de sal, que no consuman harinas refinadas, ultraprocesados, ¿verdad? Que de la industria alimentaria aprendan a elegir, porque se les enseña a leer rótulos, a elegir qué es lo que les conviene. Pero en realidad no es que se quedan sin incorporar muchas cosas. No lo había pensado así, pero es así. Comen más naturalmente, más saludablemente y se siente mucho mejor que aquel que cree que está sano, que come todo lo que no debe y que a la larga algún problema eso le va a traer. Hoy por hoy la alimentación del paciente con diabetes es la alimentación que debiera tener la población general.
Eso y actividad física, lo principal del tratamiento, lo fundamental. Bien. Después los medicamentos. Los medicamentos, ahora nos vamos a meter ¿Cómo no? En ese terreno, pero ¿qué le pasa? ¿Cómo es dentro del organismo? ¿Qué pasa cuando una persona con diabetes come eso que no tenía que comer? Una torta, por ejemplo. ¿Qué es lo que le pasa al cuerpo cuando se le agarra pico? Explícamelo de la forma más sencilla. Más sencilla, Fue un perfecto. cumpleaños no puede, y se comió unas porciones de torta que no debía comer, por ejemplo. El tema es el siguiente. Como tiene diabetes, no puede regular esos nutrientes que consume, porque la insulina o no la tiene, esa hormona que tiene una gran acción metabólica, es decir, la insulina es una llave. Llegan los nutrientes a la sangre, porque todos comemos al intestino, primero va al tubo digestivo y después va a pasar a la sangre, todo eso, y va a ver al hígado a metabolizarse. Entonces, cuando eso está pasando por la sangre, la insulina es una llave que abre puertas de células para que la glucosa entre en la célula y haga el trabajo que tiene que hacer. También trabaja con las grasas, con las proteínas, la insulina trabaja con todo el mundo. Ahora, como o no tiene insulina o la que tiene no le sirve como para hacer ese trabajo, que lo llamamos insulinoresistencia eso, entonces la glucosa se queda viajando en la sangre mucho tiempo. No termina de entrar a hacer su trabajo. Esa glucosa alta es un latigazo para el organismo. Va viajando por la sangre, por todo el organismo, y va dañando las arterias, como dijimos, las grandes, las chicas, y entonces va generando engrosamiento arterial, va generando a veces obstrucciones arteriales que producen pérdida de oxígeno en determinado órgano, infartos en determinados órganos, lesiones oculares, por ejemplo, en la retina. Si esos pequeños vasitos colapsan y no irrigan la retina, queda sin oxígeno y también se daña. Así lo va produciendo en todos los órganos. Entonces, la hiperglucemia, lo que le pasa es que el azúcar le sube y no lo puede manejar solo, porque su propia insulina no lo puede hacer. Ese azúcar que se mantuvo alto en la sangre es el daño posterior. Algo que quiero aclarar es que no es que nunca, jamás un paciente con diabetes va a ir a una reunión y va a comer alguna cosa diferente de la de todos los días. Si el paciente tiene su primera etapa, que es ordenarse, si tiene que bajar de peso, ir mejorando el peso corporal, aprender a alimentarse, hacer actividad física. Si está estable y está con buen control, el día que tiene una reunión le enseñamos cómo manejarse, le enseñamos qué elegir, cantidad, calidad y frecuencia. ¿Cuánto vas a comer de esto? ¿Cuál te conviene más? Y entonces, con eso muchas veces logra mantenerse con buen control, aunque haya comido un poco diferente. O sea, podría tener una especie de permitido con una base sólida de control. Con educación diabetológica, que es una herramienta fundamental de tratamiento. Educación también es enseñarte a manejar en situaciones especiales. En un viaje, en vacaciones, en una fiesta, cómo te podés manejar y podés compartir con el resto ese evento sin necesidad de llevarte vos una viandita y de ir con el tupper a todas partes. O sea, nutrición y diabetes van de la mano. Totalmente. Justamente su servicio se llama nutrición y diabetología. Porque... Y trabajamos con licenciadas en nutrición también, que son, además de tener mucho conocimiento, tiene mucha creatividad para darles indicaciones a los pacientes. Sí. Doc, ahora están como, no de moda, pero sí hay como una corriente, ¿no?, que dice que hay que suplementar diferentes suplementos, no sé, ya sea omega 3, ya sea, no sé, un resveratrol. ¿Esas cosas pueden favorecer a un paciente diabético? ¿O no está comprobado científicamente que hagan algo o no? A ver, en el caso de omega 3, sí, son ácidos grasos nobles, protectores. No necesariamente uno necesita suplementarlos. Hay alimentos que tienen bastante cantidad de omega 3 y después la suplementación se debe decidir individualmente con cada paciente. No es para todos lo mismo. No es la propaganda y van todos, no. Dependerá también del perfil lipídico, o sea, le dosamos colesterol, triglicéridos y las fracciones, los carritos donde viaja el colesterol, el bueno, el malo, que llaman todos los pacientes, el HDL, el LDL. Bueno, viendo todo ese perfil, más el control diabetológico, más del peso corporal,
ahí y la anamnesis alimentaria, es decir, a ver qué cosas consume. Hay pacientes que alimentos ricos en omega 3 es baja la proporción que consumen, entonces podemos pensar si lo necesitan, pero en el contexto de cada uno. No es para todos lo mismo. No es para todo lo mismo. No. Clarísimo. Bueno, para los que recién se enganchan, estamos teniendo una charla fascinante con la doctora Virginia Prieto, una eminencia en lo que es diabetes. Hoy ha venido al estudio, así que es un honor para nosotros. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, no me quiero quedar sin tiempo. Mañana, sábado y 6 de noviembre, entre las 9 y las 14, el servicio justamente de diabetes y nutrición del Hospital Central de San Isidro organiza una jornada sanitaria en lo que es el Paseo de las Bicicletas, acá cerquita, Martínez, entre Avenida Santa Fe y Calle Italia. ¿Con qué se va a encontrar el vecino ahí y cuál es el objetivo de este evento? Primero, el objetivo es poner de relevancia en la comunidad la importancia de la prevención, el diagnóstico precoz, la intervención médica y el tratamiento correcto de una enfermedad que tiene una altísima prevalencia en el mundo y que lamentablemente, no tratada como se debe, tiene alta morbimortalidad. ¿Qué quiere decir? Muchas complicaciones, muchos problemas de salud, y alguien que no está bien controlado tiene una mortalidad superior a la población general. Ponerlo de relevancia, y le vamos a sumar, poner de relevancia los otros factores que muchas veces se asocian a la diabetes y otras no, pero que son lo que llamamos de riesgo cardiovascular. La obesidad, la hipertensión, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es que un circuito por el cual toda persona, no importa si tiene o no diabetes, no importa si se conoce o no diabético o hipertenso, toda la comunidad se pueden acercar. Vamos a hacer primero una admisión en donde les vamos a pedir que llenen una ficha para conocer algunos antecedentes y después, cuando llegue el consejo médico, poderlos orientar. Después se les va a tomar una glucemia al azar, es capilar, del dedito, no duele nada. Se les va a controlar la presión, después van a pasar a otra posta con las nutricionistas en donde les van a medir cintura. La medida de la cintura es la medida que más se asocia a riesgo cardiovascular. Entonces medimos cintura, ahí les van a dar consejos de alimentación saludable. Les van a explicar cómo se arma un plato saludable, van a ver que tiene que ver con los alimentos, las frutas, las verduras, las carnes magras, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué usamos para una alimentación saludable? Y después de eso, con la ficha completa, con todos sus valores, van a pasar por el área médica, en donde vamos a estar los médicos del servicio, que le vamos a dar una devolución, de acuerdo a cómo están sus valores, de acuerdo a cómo es su historia personal y familiar, y les vamos a orientar en qué deberían hacer. Si deberían tomar un turno con la especialidad, si deberían tomarlo con clínica médica, si deben hacer alguna consulta con la licenciada en nutrición, y les vamos a dar nosotros mismos las órdenes para que ya se puedan orientar dentro del municipio. Muy lindo, la verdad que yo digo, cuando se saca el hospital a la calle, ¿no? Es fascinante, ¿no? Porque muchas veces lográs captar esas personas que son un poco vagas para el control médico y esas cosas, y puede ser el inicio para prevenir algo, ¿no? O para pesquisar algo. Eso que usted dice, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, nosotros tenemos que salir a buscar a los pacientes. Tal porque cual. nos llegan todavía en el siglo XXI pacientes que hace tiempo seguramente son diabéticos y no se han enterado. Clarísimo. Y ese tiempo valioso que se pierde, después lo vemos en las manifestaciones evolutivas. O sea que es que la comunidad se entere qué estamos haciendo y qué es lo que debe y puede prevenir. Sí. Doc, estamos hablando de alimentación saludable. Ahora se habla muchísimo y hay muchas personas y jóvenes también que lo practican. ¿Una persona vegana o vegetariana tendría menos riesgo de contraer diabetes o no? No necesariamente. No necesariamente. A ver, le explico algo. Por ejemplo, los fundamentalismos en nutrición nunca son útiles. Entonces, si llega una persona que por convicción o por la razón que fuere quiere descartar alimentos de origen animal, desde la nutrición podemos armar un plan de alimentación que sea completo, que no tenga carencias y que le pueda permitir una vida saludable. Ahora, algunas veces encontramos personas que el vegetarianismo está puesto en una gran cantidad de hidratos de carbono.
por ejemplo, ¿no? Ah. En comer muchos fideos, en comer muchas harinas, porque eso es de origen vegetal. Lo cual no significa que eso le previene ninguna enfermedad y muchas veces tienen sobrepeso asociado. Entonces, no siempre el veganismo o el vegetarianismo se asocia a una alimentación tan saludable. Eso conviene siempre, para adoptar ese tipo de alimentaciones diferentes, sentarse con el médico nutricionista, con la licenciada en nutrición y conversar un poco para entender de dónde deben sacar cada nutriente y qué es lo que más le conviene. Clarísimo. ¿Se entiende la idea? Pero clarísimo. Doc, y estadísticamente hablando, ¿podemos decir que hoy en día hay diabetes en gente más joven o siempre se mantuvo igual o se está viendo más? No, la diabetes 2 se ve mucho más en gente joven. Cuando yo me inicié en esta especialidad, siempre digo lo mismo, llegaba un chico joven al consultorio de diabetes y era tipo 1. Era esa diabetes, la autoinmune, la que suele empezar en más jovencitos. Ahora eso ha cambiado bastante. Aún en los servicios de pediatría con los que nos comunicamos siempre, ha crecido la diabetes 2 por lo que hablábamos hace un rato. Estilo de vida. Cómo se alimentan la gente joven y cómo tienen una vida mucho más sedentaria que años atrás. Entonces, mantener una actividad física regular y poder implementar también en los chicos una alimentación más variada, poner vegetales y frutas en la mesa. Si el chico no lo ve y no lo come nadie en la casa, él tampoco lo va a comer. Entonces, ir instruyendo desde chicos lo que es alimentación saludable. Las porciones de verduras, decimos que deberían comerse 5 porciones de vegetales por día, pero bueno, en la encuesta nacional de factores de riesgo daba 2 por día promedio. O sea, estamos lejos de la alimentación saludable, ¿sí? Y yo también, y esto es una opinión mía personal, ¿no? Que desde los que comunicamos para mejorar la calidad de vida y también desde la medicina, del otro lado competimos contra uno no ve publicidades de frutas, contra un mercado que es muy difícil también, ¿no? Porque ¿dónde está la salida para revertir esa estadística? Y del otro lado tenemos, por así decirlo, un monstruo que es una batalla que no me gusta decir que se está perdiendo, pero sí está difícil. Está difícil, totalmente de acuerdo. Por eso estos espacios de difusión, que podrían parecer mayores o menores, el salir a la comunidad, el difundir desde distintas áreas, es lo que nos puede ayudar a, por lo menos, contrarrestar el otro panorama que es la publicidad de la industria alimentaria, que no tenemos nada en contra de eso. La industria alimentaria tiene productos excelentes, pero cierto es que a veces la publicidad hace que se vendan bajo una imagen que no es tan cierta, ¿verdad? Que parezca, por la imagen de la publicidad, algo que puede ser beneficioso, saludable, y que no lo es tanto. Bien, Doc, antes de pasar a otro tema, ¿qué opinión el tema de los sellos, la implementación de los sellos en los productos, ha servido para algo o no? La verdad es que desde el mundo de los nutricionistas deseábamos que eso existiera. Para poner en evidencia qué es lo que estás eligiendo cuando estás en una góndola, ¿sí? ¿Qué es lo que estás eligiendo? No necesariamente ha cambiado tanto la conducta alimentaria. La realidad es eso. Al principio a lo mejor generó un poco de preocupación. Ahora lo que vemos es que tal vez se siguen consumiendo, ya los sellos no se miran tanto. Entonces estas son cosas que no son de un día ni de dos. Hay que continuar lo que son las campañas de educación alimentaria, explicar el porqué de los sellos, el por qué tratamos de evitar ciertos alimentos. En un principio tuvo bastante repercusión. Me parece que ahora eso ha perdido un poco de preocupación. No, tienen que estar por ley, pero ya como que la gente como que le perdió el respeto por ahí. Claro, ya está. Eso es lo que me gusta. Sí. Entonces la idea es seguir difundiendo, seguir hablando de por qué elegir una cosa, por qué no otra, cantidad, calidad y frecuencia. No es que nunca vas a comer esta galletita que te gusta. No es así. Pero ¿cuántas? ¿Con qué frecuencia? ¿Todos los días? A lo mejor una vez por semana, o a lo mejor una vez cada 15 días. Es decir, ir aprendiendo a trabajar con la alimentación y no ser sumamente restrictivo, porque eso es insostenible en el tiempo.
Al que le prohibimos todo, Peor. jamás va a sostener un plan alimentario saludable. Peor. Doc, me quiero meter en otro tema que la gente está muy atenta y lo pidió que te preguntemos, y es la retinopatía diabética. ¿Qué entendemos por este concepto? Sí. Hablábamos antes de lesiones de grandes o pequeños vasos. La retinopatía entra en lo que llamamos la microangiopatía del diabético. Se le afectan pequeños vasos. En la retina, que es la capa o la membrana del ojo donde se forma la visión, ¿sí? Hay pequeños vasos que cuando el azúcar pasa alto, una vez y dos y decenas de veces, ese azúcar alto provoca daño en la estructura de los pequeños vasos. Empiezan a ponerse más permeables, es como que el líquido que va dentro del vasito empieza a exudar, a salir del lugar, y empiezan a aparecer una serie de modificaciones que a la larga pueden llevar a la ceguera. Hay dos tipos, la llamamos retinopatía proliferativa, no proliferativa, eso es muy técnico. La idea es prevenir la retinopatía y que no es más que la manifestación del azúcar alto en sangre que no se ha controlado en el ojo. En el ojo del paciente diabético pasan muchas cosas. Puede tener catarata más frecuentemente un diabético porque el azúcar alto le empaña la lente nuestra, que es el cristalino. Es una lente transparente que acomodamos para ver de cerca, para ver de lejos, ¿no es cierto? Bueno, esa lente se pone opaca cuando le pasa azúcar y azúcar y azúcar y se forma una catarata más precoz de la que vemos en los adultos mayores. Puede haber glaucoma en un diabético, que es aumento de la presión en el ojo, y puede haber afección de la retina. La afección de la retina puede llevar a la ceguera y es una de las causas más frecuentes de ceguera en la población mundial. Prevención, buen control de la diabetes, buen control de la presión, buen control de las grasas de la sangre, estilo de vida saludable y la consulta oftalmológica anual. Fundamental. Aunque no tengan nada, los pacientes siempre dicen, doctora, yo veo bien, ¿para qué voy a ir de nuevo al oculista? No, justamente porque ve bien tiene que ir. ¿Sí? Claro, porque a través del ojo ve justamente esas arterias. Se ve o sea, un paciente perfectamente. que se fue a hacer un control oftalmológico le pueden detectar a través del ojo que tiene diabetes, por ejemplo. Exactamente, sí. Hacia al revés, o sea, Lamentablemente, porque es un diagnóstico tardío ese. ya ¿no? es tardío cuando lo agarró el oftalmólogo. Es decir, si la glucosa ya le produjo alguna lesión en la retina, viene de años de diabetes. ¿Sí? Pero de todos modos, nos llega algún paciente que es el oftalmólogo, hace un fondo de ojo y ahí ve la retina, los vasos de la retina, si hace falta pide otro tipo de estudios. La retinopatía tiene tratamiento, lo quiero dejar claro. Siempre en diabetes tenemos algo para hacer, siempre. Lo que nosotros queremos es, el que no tiene diabetes, que no llegue a la diabetes. Y el que ya tiene diabetes, que prevenga las complicaciones. Y el que tiene alguna de ellas, que se ponga en manos del especialista que corresponde, además del diabetólogo, para trabajar con eso y que no avance. O sea que siempre hay algo para hacer. Impecable. Doc, lo habías explicado al principio, pero te lo quiero preguntar de vuelta. Una persona que su padre tiene diabetes, ¿ese hijo va a tener diabetes, va a estar predispuesto o va a depender mucho de lo que esa persona haga en su vida, sus hábitos? ¿Cómo es esa relación? Si tu padre tuvo diabetes, tiene diabetes. Hablemos en este caso diabetes 2, hablemos. Sería que la es la que tiene mayor carga genética, llamémosle así. Bien. Los hijos de una persona con diabetes pueden nacer con una marquita genética, vamos a llamarle así para hacerlo fácil, con algunos genes involucrados que lo hacen más susceptible a la diabetes. Todavía no podemos buscar los marcadores y decirle voy a hacer este análisis y me dice qué hijo tiene más predisposición y qué hijo no la tiene. Eso todavía no lo tenemos. Es complejo, se estudia un montón, en breve tal vez lo podemos buscar. Entonces, toda persona que tiene el antecedente heredo familiar de un papá diabético, de una mamá diabética, como cualquier otra persona, teniendo un estilo de vida saludable, no tener obesidad, hacer actividad física, comer saludablemente, si él tiene la predisposición genética, puede evitarse que aparezca la diabetes.
Si esa persona tiende a tener una alimentación inadecuada, es muy sedentario, tiene obesidad, sus chances van a ser muy altas. Lo otro que puede desencadenar esta susceptibilidad genética es un embarazo, ¿sí? Una señora que no lo sabía, que tiene un papá diabético, una mamá diabética, puede su embarazo desencadenar una diabetes. Para eso se hace embarazos programados, prevención en el embarazo. Si sabemos que esta paciente en edad fértil tiene un familiar directo diabético, trabajaremos con ella desde antes que se embarace. ¿Sí? Bien, bien. Doc, le vamos haciendo las últimas. Sí, y otro cómo no. tema que pidió la audiencia también es la insulinoresistencia. ¿De qué estamos hablando y qué relación tiene con la diabetes esto? Sí, mucha. Y llamamos insulinoresistencia a necesitar mayor cantidad de insulina para lograr un efecto determinado. Yo les hablé de la puertita, de abrir la puertita de la célula y que entre la glucosa. Bueno, para lograr que esa puertita, la insulina, la pueda abrir, en la insulinoresistencia las personas van necesitando cada vez más insulina para lograr ese efecto. Eso es tener resistencia. No permito que la puerta se abra fácilmente y la glucosa empieza despacito a quedarse en la sangre. La insulinoresistencia está muy relacionada con el concepto de diabetes tipo 2, con la prediabetes, ¿sí? En estos pacientes que tienen ni normal ni diabetes, muchos de ellos lo que los emparenta es la insulinoresistencia. Empiezan a demostrar que cada vez necesitan un poco más de insulina para lograr mantener la glucosa normal. Hasta que si no los descubrimos antes, llega un momento en que ya no pueden seguir sosteniendo este esfuerzo y terminan subiendo la glucosa y siendo diabéticos. La insulinoresistencia se manifiesta en distintos órganos, tiene mucha relación con la obesidad del paciente y el síndrome metabólico, que es el síndrome de insulinoresistencia por excelencia, es diabetes o disglucemia, hipertensión arterial, cintura mayor de la normal, que eso lo medimos con una cinta métrica, y triglicéridos altos o el HDL, que es el colesterol bueno, bajo. Eso engloba el síndrome metabólico y eso tiene muchísimo que ver con que mi organismo resiste a la acción de la insulina y cada vez segrego más, hasta que en un momento el páncreas no puede segregar más y más y más, y ahí aparece la hiperglucemia franca y la diabetes. Bien, pero si esa persona hace las cosas bien, puede quedar siempre en ese estado de insulinoresistencia y nunca pasar a tener diabetes tipo 2. Totalmente, y yo le diría que si tiene sobrepeso u obesidad y va al normopeso, ese paciente probablemente ya no tenga riesgo de diabetes. Y disminuye mucho la insulinoresistencia el bajar al peso normal. ¿Es más controlable todavía o no? Sí, totalmente. Sería como el síndrome de insulinoresistencia sin llegar todavía a la diabetes, es un paso previo. Entonces sería más sencillo de controlar, porque puedo revertir el problema. ¿Y qué cosas puntualmente no debería hacer esta persona para no llegar a la diabetes tipo 2? Las alimentaciones, como hablamos. Alimentación. Son hipercalóricas, o sea, más calorías de las que gasto. Mucha grasa saturada, mucho procesado, mucha harina refinada, el alcohol, el tabaco tampoco ayuda. Digo, el tabaco no le va a mejorar el peso ni se lo va a cambiar, pero sobre el aparato cardiovascular tiene su efecto también. El consumo de alcohol, el alcohol son calorías vacías. El alcohol aporta una cantidad de calorías, aumenta los triglicéridos, no me permite bajar de peso correctamente y no me aporta ningún nutriente. Entonces, no es que nunca lo va a poder tomar. Claro. Yo insisto mucho, cantidad, calidad y frecuencia, es decir, cuánto de alcohol, en qué tipo de bebida, claro, con qué frecuencia se puede tomar. Claro. Y esta persona, por ejemplo, que si es una mujer, a la hora, ¿va a poder tener un embarazo normal o va a tener algún tipo de riesgo, por ejemplo? Hablamos si ya tiene diagnóstico de diabetes. Sí, no, de insulinoresistencia. Bueno, en la insulinoresistencia, que puede o no cursar con prediabetes, ¿no es cierto? Claro. Pero todas las pacientes pueden cursar con un embarazo normal, un parto a término y un bebé sano si se hace prevención. Si la paciente tiene un síndrome de insulinoresistencia, hay que hacer embarazo programado. Vamos a hacer una alimentación determinada, vamos a hacer un plan de actividad física,
Veremos si previo al embarazo necesita alguna medicación, tal vez la necesite, eso es más discutible, ¿sí? Entonces, llega al embarazo en una situación totalmente beneficiosa para el anidamiento del bebé. Se la sigue durante todo el embarazo, la glucemia puede o no subir, si así fuere también hay tratamiento y puede tener un embarazo normal o un parto a término y un bebé normal. Pero embarazo programado primero y seguimiento durante todo el embarazo. Excelente, excelente, Doc. Hace poquito, hay unos conocidos especialistas en salud del hospital italiano, estaban con el tema del páncreas artificial. Me gustaría hablar un poquito de eso, y también hoy se habla mucho de inteligencia artificial. ¿En qué podría colaborar en diabetes esto, ¿no? De esta IA que tanto se habla? Las herramientas, sí, son herramientas nuevas. Sí, tenemos que aprovechar, sí. ¿no? Páncreas artificial es un nombre que trata de explicar de qué se trata, digamos. En realidad son infusores de insulina, bombas de administración de insulina. Bombas de administración tenemos hace muchos años ya, claro. Aquí y en el mundo entero. Lo que ha modificado esta excelente investigación fue del hospital italiano, el doctor Rosenbacher, que es el jefe de diabetología, y con ingenieros, investigadores del CONICET y con ingenieros de Estados Unidos, de Virginia. Lo que idearon es, cuando uno pone una bomba de infusión a un paciente, es ponerle un dispositivo que a través de una cánula le pasa insulina al paciente. No se tiene que aplicar con las inyecciones frecuentes, sino que ya tiene el dispositivo colocado y la insulina pasa a través de una cánula. A su vez, tiene un sensor que sensa la glucosa y le va contando a la bomba cómo está el paciente. Lo que se logró es perfeccionar eso. Nosotros cuando instalamos una bomba en un paciente, que son chiquititas, es una computadorita más chica de un celular, lo que hace el médico es la programación. Le damos una insulina basal, que es como la insulina lenta que llaman los pacientes, que lo acompaña durante el día, y después le programamos a la bomba los bolos. Cuánto de rápida le tenés que poner por cada comida. Todo eso lo programa el médico. Lo que se logró con este páncreas artificial es que la basal es un algoritmo. Ingenieros calcularon un algoritmo por el cual el paciente tiene el infusor colocado y después de unos días de tenerlo colocado, como el sensor le fue contando cómo excursiona la glucemia del paciente, entonces el algoritmo aprende. El algoritmo solito le maneja la basal sin que el paciente se haga ningún problema. Antes tenía que intervenir mucho más. Los bolos por la comida los programamos nosotros y le enseñamos al paciente cómo manejarlos. Pero yo tengo pacientes con los infusores. Nosotros tenemos en nuestro país 2 empresas que fabrican bombas, una tercera que hace muy poquito que está. De esas 2 empresas, una tiene bomba con algoritmo, que sería este páncreas artificial, que la verdad es excelente. El paciente se descomplejiza mucho, porque hay cosas que ya la bomba sabe hacer sin que él tenga necesidad de estarle contando permanentemente. Igual tiene que intervenir. Un paciente con un infusor no es que se olvida y no hace nada con la diabetes, pero lo libera de muchas cosas que tendría que estar prestando atención a cada rato. Bien, son excelentes. Bien. Se está estudiando una bomba biohormonal que tenga insulina y glucagón, que es otra hormona del páncreas. Esa está en investigación. Impresionante, muy bueno. Doc, ¿y de nuevas medicaciones qué podemos decir? Así brevemente, ¿qué es lo último que hay? Que por suerte hay, porque durante muchos años nosotros teníamos insulina y 2 tipos de fármaco y nada más. Nada más. Años. Y bueno, hace no tan poco tiempo empezaron a aparecer otras moléculas que tienen muchos beneficios, entre ellas, además de que ayudan a bajar la glucemia, que es nuestro objetivo, ¿verdad? Colaborar en la normalización de la glucemia del paciente diabético, por distintos mecanismos actúan, pero además hay un grupo que actúa fundamentalmente disminuyendo el apetito, que en el diabético 2 con obesidad, eso es una herramienta utilísima, porque lo ayuda a este descenso de peso que le pedimos. La mayoría de ellas son inyectables, pero ahora ya hace muy poquito se presentó una de ellas que es por vía oral. O sea que cada vez las cosas van avanzando más.
tienen la ventaja de que además de que ayuda a bajar de peso y además ayuda a mejorar la glucemia, son protectores cardiovasculares y renales, que son estos órganos vulnerables del paciente con diabetes. Entonces es todo un camino diferente que empezamos a recorrer. El otro grupo es por vía oral, tienen distintos mecanismos de acción, pero también lo que se ha logrado es, pudieron demostrar en estudios de investigación que protegen el aparato cardiovascular y los riñones del paciente con diabetes. Y ese es un avance inmenso en diabetología. Inmenso. Bien, cuánta información valiosa que nos ha dejado la doctora Virginia Prieto. Les recordamos a los que recién se enganchan la movida que se está armando, que ya se armó para mañana, para el sábado 16, de 9 a 14, en el Paseo de las Bicicletas Martínez, San Isidro. Esto es entre Avenida Santa Fe y la calle Italia. Ahí vas a tener un circuito donde vas a tener un circuito justamente para detectar, prevenir todo lo que es diabetes. Va a estar el servicio de nutrición, el diabetes, Sí, todos juntos. Las enfermeras, médicos, nuestra secretaria, licenciadas en nutrición, y la Sociedad Argentina de Diabetes esta vez se va a sumar con nosotros. Bien. El capítulo AMBA, del cual formamos parte. Claro. Así que también va a venir personal de la Sociedad Argentina de Diabetes a acompañarnos. Excelente, Doc. Y quería preguntarte, por último, esto no tiene nada que ver con la entrevista, ¿por qué elegiste la especialidad que elegiste? Porque siempre me gustó mucho metabolismo. Desde segundo año de la facultad, a mí me iba muy bien en química biológica, donde vemos metabolismo un montón, y a mí me resultaba sencillo cuando a muchos compañeros no. Y desde ahí, todo lo que fue el conocimiento y la investigación de lo que es el metabolismo del ser humano y las enfermedades metabólicas, siempre me entusiasmaron mucho. Entonces, fui avanzando en la carrera, me involucré con la nutrición y después la diabetología es fascinante. Es fascinante por todo lo bueno que uno puede hacer si el paciente puede escuchar. Si hace caso. Claro, más que hacer caso, Sí. Porque, digamos, siempre les digo, esto no es el colegio, Claro. esto no es, ¿verdad? Pero es poder escuchar, poder entender que yo no te quiero prohibir nada, que lo que quiero es que tu calidad de vida sea la mejor como si no tuvieras diabetes. Excelente explicación. Y bueno, y el año que viene posiblemente vuelva el taller Aclarando Dudas en el Hospital Central de San Isidro. Está buenísimo, con mucha info. Ese lo dabas con un equipo también. Estabas vos. Con los profesionales. Los sábados era, ¿no? Me acuerdo. El primer sábado de cada mes. Y nos reuníamos de abril a diciembre. Muy lindo. Distintos temas relacionados con diabetes, que aclara mucho. Los pacientes que hacían el taller realmente toman decisiones que los favorecen un montón cuando están solos con la diabetes, porque no tienen siempre el médico al lado. Así que la idea es retomarlo el año que viene sin falta. Excelente. Doctora Virginia Prieto, te agradecemos muchísimo que hayas pasado por Noticias Salud Radio. Yo les agradezco un montón la invitación, la difusión y el hecho de poner en relevancia esta enfermedad que es prevalente en el mundo entero. Muchas gracias. Quédese con nosotros que seguimos con mucho más Noticias de Salud Radio.